Vamos a hablar sobre Buen día. límites, Andrea. Sí, nos vamos a poner serios. Sí, vamos a hablar sobre límites ¿Vos qué? porque es un temón. Es un temón, Es ¿sabes? un temón. Es un temón que no te ves venir. Porque de golpe, cuando uno cría un bebé, hay toda una primera etapa que a veces por ahí no prestas tanta atención a que estás criando. A mí me encanta pensar la crianza desde el día 1 de nacido. Hay muchos mensajes que uno envía con actos que está criando, que está sentando las bases de cómo se comunica con los hijos, de qué dice, de cómo sostiene, de cómo mira, de los tiempos de espera. Y que empiezan como a amasar ahí un modo de criar. Y los límites es algo que a veces uno los registra quizás a los 2 años con el primer capricho, pero en realidad venimos laburándolos primero en forma interna, ¿no? Cada uno con el autocontrol que se supone que tenemos los adultos, pero bueno, que venimos como dando mensajes todo el tiempo. Es un temón ese que acabas de decir. El El autolímite, porque me parece que ahí es donde está. Ahí es donde se empieza a desajustar medio todo, ¿no? Cuando el adulto no tiene límite. Bueno, lo que pasa es que primero me parece que hay algo previo con el adulto y que está como bastante complicado ahora, que es entender la simetría, ¿no? Hay como algo con la simetría con los hijos. Asimetría. Asimetría, no simetría, la asimetría, anota. Claro, que es como, bueno, no somos amigos de nuestros hijos y como que hay algo ahí muy difuso, ¿no? De entender primero eso, porque claro, a veces ponerse como en el lugar del que pone los límites es un poco más antipático que el de permito que pase cualquier cosa, pero cuando soy adulto y estoy criando y de verdad lo que está en juego es importante, me parece que está bueno tomarse un rato y pensarlo, y además otra cosa que a veces no sucede porque sorprende sobre la marcha, es pensarlo como pareja. Claro. Porque esas nociones de límites muchas veces entre uno y otro son distintas y no te das cuenta hasta que está pasando y no te das cuenta hasta que está pasando más adelante de tu hijo, donde uno dice que sí, el otro dice que no y el pibe adivina cuál va a elegir. No, y la pareja se rompe toda ahí también, ¿viste? Sí. Porque empieza a haber esta cosa policía bueno, policía malo, que queda fijada además de una manera con determinadas cosas. ¿Puedo contar una pequeña historia? Uy, qué miedo. Porque Cuéntala, Gabello. porque yo no tenía límites. No me la venía hasta que encontré al Señor. No, quiero decir esto. Yo trabajé durante mucho tiempo en viajes de egresados de 7º grado. Uh-huh. Igual, vas como coordinador, sos un poco el padre de los niños que lo está cuidando en ese momento. Uh-huh. O sea, esa figura lo ocupás vos. Eras un jovencito, digamos. Era muy jovencito. No tenías hijos. No tenía hijos, tenía 22, tendría 22, 23, pero venía de un recorrido. Estás sacando años tipo Mirta, me parece. Bueno. 23, 22, no sabía. Bueno. ¿Era coordinador? Era coordinador de viaje egresado. Era un laburo, qué sé yo. Entonces me voy con una empresa, lo puedo decir porque una empresa que labura bien, que se llama Diálogos, ajá, y me voy con un grupo. Y recopado yo estaba, porque estaba muy... Uno más, uno más, yo era uno más. Me hice amigo de los del fondo, ¿viste? Me hice amigo de los quilomberos, les contaba toda mi vida, estaban recopados los pibes conmigo, yo con ellos, ¿viste? Era como una situación de algarabía general. El primer día que estamos en Córdoba, en La Falda, hay un nene que viene caminando, se cae por una alcantarilla, se fractura los 2 tobillos. Espectacular. Y nadie lo estaba mirando, qué sé yo. Bueno, viste, no sé. Puede pasar. Te puede pasar. Los dos, porque cayó en una ciénaga. No sé. Y se cayó con los 2 pies, se fracturó los 2 tobillos. Bueno, los padres acompañantes miran con cierta preocupación. ¿Qué pasa en este viaje? Al rato, 2 pibes se agarran a trompadas. ¡No!
Al rato, otro pibe se tuerce un brazo y se lo esguinza. Al rato, un nene corre por la pileta, se tropieza, se golpea la nuca. Todo eso, yo hay que decir que yo no era el profesor a cargo, sino yo era el ayudante. Sí. Pero la chica que estaba a cargo ya no tenía más voz. Se le había ido toda, porque vos gritas mucho y esta chica se ve que estaba desesperada porque no tenía nadie que la ayude. Claro. En ese momento viene Peter, que era el coordinador general, y tenemos una reunión a la noche. Ajá. Y me dice, coordinador, Peter, Sí. un capo Peter, ¿eh? Me sienta con la piba y me dice, esto es un claro caso de falta de límites. Uh-huh. Y la culpa, el responsable de esto sos vos. Ay, qué feo. Me lo dijo como, me dijo... Enojado, me imagino, ¿no? No. Me dijo, esto lo vamos a resolver. Ok. Y me dijo, esta noche vos vas a hacer un juego. Y cuando hagas el juego a la noche, alguien no te va a hacer caso. Y cuando no te haga caso, vos vas a actuar. Porque yo sé que a vos no te molesta que no te hagan caso, porque sos muy amigo de los chicos. Uh-huh. No, te vas a parar y los vas a recagar a pedos. Ah, qué lindo. Y les vas a decir que esto no puede ser, que no te hagan caso, que te estás jugando tu laburo, que O sea, vas a tener que actuar que estás enojado. Y cuando alguien se levante en el comedor, le vas a decir, sentate. Y vos no vas a comer. Bueno, me explicó cómo poner límites. Bien. Al día siguiente, charla técnica. Al día siguiente yo era un policía directamente porque me habían puesto en el celular y yo dije, bueno, voy a obedecer porque fue muy feo. Quiero seguir laburando, básicamente. Sí, y a partir de ese momento los pibes no se lastimaron más. Bueno, claro. No se cayeron más ninguno, no se pelearon más. Cuando yo hablaba todos se callaban, me escuchaban. Eran buenos pibes, pero no tenían a alguien que los ayudara. Que los encuadre. ¿Seguían queriendo? Me requisieron más. Claro. Me requisieron más. Esa es una gran clave para sacar una pequeña conclusión de bueno, esta entonces, perdón, era larga la historia, pero me parecía que valía la pena con esto que vos decías, de el adulto que no tiene incorporados los límites y la asimetría, no cuida. No, claro. No, aparte, a veces esas cosas uno se da cuenta como después, ¿no? Por eso hay tanto psicoanalista con laburo en este país y en general, pero la verdad es que yo pensaba un poco cuando preparábamos como la conversación acerca de los límites, que en verdad uno piensa que hay ahí como un acto dirigido, ¿no? Del hecho de voy a ponerle límites a mi hijo. Y hay algo que es que la realidad te pone límites todo el tiempo. O sea, nosotros convivimos con los límites. Yo no puedo pensar que salgo volando, no puedo gastar más plata de la que tengo. Digo, todos convivimos todo el tiempo con los límites. Después hay una hora para irse a dormir, hay determinadas cosas, por supuesto, adecuadas a la edad de cada uno. Esto que decían los chicos, ¿no? No es lo mismo una edad, un límite, otra, las cosas que uno permite o no. Como que ahí también van habiendo permisos progresivos. Claro. Y eso está bueno también entenderlo, no es un no para siempre y la necesidad de mostrar, no tanto de hablarle a los pibes. Cuando son más chicos, la charla, la conversación y la explicación muchas veces es más lo que complica, que digo, hay distintas maneras de poner límites a las distintas edades. Claro. ¿No? Hay un momento donde la palabra no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido, no la puedo escuchar. No, pero además, de verdad, hay algo en la evolución del pensamiento que sería como loco tratar de explicarle algo. Y hay un momento también del día, inclusive, donde la palabra no funciona. Ya no tiene sentido. Pero claro. el mismo pibe que te entiende algo cuando vos le hablás a la mañana temprano, que está, no sé, recién despierto y que está lúcido, por ahí a las 8 sueño, de la noche, ya no tiene sentido. No hay palabra que que sostenga. Por eso también ahí es donde está bueno entender que la previsibilidad, la rutina, el encuadre, la anticipación, ¿no? Todas esas son herramientas que también un poco hacen de borde. Claro. Porque en definitiva el límite lo que tiene es eso, te encuadra, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. Sí. Y los pibes no todo el tiempo saben y prueban, obvio. No, claro. Y nosotros somos los que sabemos las consecuencias. Pero bueno, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba mucho cuando yo laburaba en una escuela y hablábamos de los límites, porque los límites es como un tema así medio de los preferidos que se ofrecen como la charla reveladora. No hay tal revelación. Digamos, vamos como en contra del negocio unos cuantos, pero por ejemplo, ¿no? Veíamos como esto, como un ejemplo muy concreto cuando teníamos que hablar con los padres de los límites. Por ejemplo, vos
¿Conoces un niño que se haya electrocutado metiendo los dedos en el enchufe? No. No, bueno, todos sabemos que eso es un límite, todos los padres sabemos que eso es un límite, y de alguna manera conseguimos que los pibes no metan los dedos en el enchufe. Entonces, digo, esa autoridad con la que tenemos y con la que preservamos de algo bastante vital a nuestros hijos, debería ser un posible criterio, porque también decirle que no todo el tiempo, que no a todo, que no porque sí, tampoco es una manera de poner límites, porque después ya los pibes no te dan bola si le decís que no a todo. Entonces tenemos que tener como un criterio para seleccionar qué batalla vamos a dar con los pibes. Yo que me dedico a hacer eventos para chicos mucho, muchas veces me contratan porque yo justamente pongo límites. Soy de un tipo que pone límites. Claro. Y eso encuadra, funciona, hace que lo que está planeado suceda. Y eso requiere como una mirada, estar mirando lo que está pasando y leyendo lo que está pasando. Yo decía, hay tres instancias de límites que yo pongo. La primera instancia, y la innegociable, es la instancia de la seguridad. Esa es la que te decía yo, la de un enchufe. Esa es. Viste, si vos estás corriendo con un vaso de vidrio en una fiesta, esa es una instancia donde hay un límite que no se negocia. Y no podés correr no podés tener un vaso de vidrio y no podés correr con el vaso de vidrio. Y después hay otra instancia de límite que es lo que estás haciendo vos está molestando a la fiesta y no está permitiendo que suceda. No es un riesgo, pero ya es una molestia más para el evento, para lo que está sucediendo, para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y la tercera instancia, no me acuerdo, pero era más sutil, digamos, ¿no? Pero era como algo más sutil que permitiera como un desarrollo todavía mejor de la actividad. Pero el primero... de lo que vos hablás. Bueno, no estoy bien. Bueno, claro, porque ya está tu hora de dormir, Gaby, te vamos a poner un límite. Bueno. Acá Ale Simolazzi dice, no sé cómo pondré límites al vino ahora que mi hijo cumplió 18. Sí. Esa se nos viene. Mi hija cumplió 18, sí, estoy dispuesto a todo menos a dar el ejemplo. Ok, está bien conocerse. Porque hay algo ahí con la regulación, que los niños cuando son más chicos, obviamente, ¿no? Hay algo ahí que tienden a desregularse, pero tienden a desregularse cuando la situación como externa, ¿no? Digamos, se corrió de lo que necesitaban. Para mí también eso, y como criar mirando esa parte, es hacer prevención. Claro. Es hacer prevención, ¿no? Nosotros los adultos se supone que nos regulamos solos, nos damos cuenta cuando nos tenemos que callar. No es lo que más se usa, ¿no? No es lo que está pasando tanto en el mundo, vamos a decir. Bueno, eso es un quilombo para mí. Sí. Eso es un quilombo. Bueno. La gente que no tendría, hay gente que no tendría que criar. Obvio. No estás para tener un Claro, mirá que estás bastante chocado vos todavía. Sí. Un hámster a veces. Sí, puedes tener un perrito. Claro. No, ni eso. Ni eso. Es un montón. Es un montón. Sí. Vos sabés que nosotros tenemos hijas que ya están en edad de tomar vino. Sí. Nuestras hijas. No toman. Más o menos, qué sé yo. No, bueno, pero yo tengo una cava de vino en casa. Nunca nos desapareció. Nunca se les ocurrió ir o a la tomar. reponen a tiempo. Sí, son muy buenas, son como duendes. Pero vino no, otra bebida seguro sí. Sí, se toman algo, se te pueden tomar. Trago, sí. Pero no quiebran, no son pibas que. No, pero quiebran. también como que hay algo ahí con el límite que estuvo como esa cosa de te habilito porque confío. Claro. También hay, pero bueno, eso es posterior todavía, ¿no? Sí. Esos son de cosas de pibes más grandes. Es empezar a pensar que se pueden autorregular. Claro. ¿No? Eso sí, absolutamente. Absolutamente. Se gana. Sí. Se gana y es flexible, se pierde también. Se gana y se pierde. Sí. Pero bueno, sí. Pero y está bien charlar, ¿no? Los pibes cuando ya son más grandes y se puede hablar con ellos, también está bueno hablar con los pibes de estas cosas, ¿no? Porque cuando se abre el mundo y yo ya no estoy ahí para controlar o para ver todo lo que hacen, tengo que confiar en el backup de cómo laburamos esos límites y ahí es compleja. La adolescencia en ese sentido
Sí, nos ha pasado de una fiesta de 15 que un padre que invita a una fiesta de 15 y diga yo voy a comprar alcohol para los chicos, Ajá, sí, señor. ¿no? Sí. Sí, pero No, aparte ahí es complicado, porque Es los complicado. acuerdos dentro de cada familia son distintos. Sí. Y ahí sí es como, che, loco, vos al tuyo le dejás meter los dedos en el enchufe, mirá que yo no. Claro. sí, y eso pasa Ni bastante hablar. también cuando son chicos. Digo, te encontrás con otras familias, te empezás a mezclar con otras familias que les dejan hacer cosas a los pibes que para uno dice, che, para mí es medio peligroso que Sí. juegue con esos botones de Bueno, vidrio que yo se los puede comer. identifiqué como algo que luego nos ha pasado. A ver. No es lo mismo el límite que uno le pone al primer hijo que al segundo. Eso es muy cierto. Es terriblemente injusto, sobre todo para el primero. Yo soy hija mayor. Sí. O sea, soy la que todo conejillo de indias y la que salió a bailar tipo con 25 años por primera vez. Mi hermano el más chico, somos 4, eran los 7 y nos venía a buscar a la salida nosotras a la madrugada, Era el dealer. manejando. Claro. Sí, no, a la primera, por ejemplo, siempre contamos que había unos videos muy, muy progres de El una cosa que se llama Baby Baby Einstein. Einstein. El Son Baby todas con Einstein son musiquita como muy musiquita linda. clásica, como la que ponemos al final nosotros, así. Y entonces te ponen, este es de animales. Entonces te muestran un león. Todo lento, Sí, todo ¿no? león. Las transiciones de una imagen y otra. Y viene el león. Y el león Y hace. capaz que con suerte te hace un wow. Y eso es todo. Es lo más zarpado. que Y si pasa. sos progre, te abrazás con tu hijo en ese Claro. momento y decís, el león es. Uy, el sodero. Y no murió ningún león en la sí. filmación, digamos. Y como Todo que es así. aclaramos todo. El mono. Y ves con tu nene así. Sí. A la segunda, Y- claro, la primera ya tenía 5, 6, cuando la segunda ya tenía más o 1 o menos 2. empezamos a mirar, sí. ¿Y quién la crió? A la segunda. La Monster High. La Monster High. Que son unos esqueletos con OnlyFans. Claro. Esas son las. Sí, mirá. Pará, pero cuando nosotros la primera era nuestra primera hija, cuidábamos mucho de las que estaban criados, que era el segundo, el Sí, tercero. ella tenía un detector y si era la segunda no se juntaba con eso, porque venían con data, ¿entendés? Claro, Tenés que ir todo con primerizos. terrible. No eso mezcláis eso que es complicado, eso es complicado. Sí. Ahí hay algo para regular. La semana que viene, que vamos a hablar sobre el humor, Ujú. vamos a contar un poco algunas experiencias reveladoras que tuvimos nosotros viendo a otros padres también, a amigos Ay, nuestros. sí, es muy impresionante.